El juez soltó una carcajada, como si las palabras de aquella mujer fueran un chiste barato, sin imaginar que, en cuestión de minutos, estaría de pie, temblando, incapaz de pronunciar una sola palabra. La sala de audiencias estaba llena. El murmullo de la gente se mezclaba con el eco de pasos apresurados y el golpeteo de un reloj que parecía marcar el destino. En medio de ese frío ambiente judicial, ella permanecía erguida, con la mirada fija, sin un atisbo de miedo. Su postura decía que no estaba allí para rogar, sino para demostrar algo que nadie esperaba. El murmullo en la sala se apagó cuando el juez, con una sonrisa torcida, hojeó el expediente como si fuera una novela aburrida. Golpeó suavemente la mesa con su mazo y dijo en voz alta: «Bueno, veamos qué historia nos trae hoy la señorita». Varias personas en el público soltaron risitas, contagiadas por el tono burlón de la autoridad. Ella, inmóvil, escuchaba cada palabra con una calma que resultaba inquietante. No miraba a los presentes, no observaba al abogado contrario. Solo mantenía los ojos fijos en el juez, como si esperara que terminara su espectáculo. Se le acusa de obstrucción, desacato y... El juez hizo una pausa dramática levantando una ceja. Comportamiento inadecuado frente a un oficial del orden. La palabra inadecuado flotó en el aire, cargada de desprecio. Algunos voltearon a verla como si ya estuviera condenada. El fiscal, sentado a su derecha, aprovechó para acomodar sus papeles con lentitud, disfrutando cada segundo de aquella posición de poder. Ella no dijo nada, ni una sola objeción. Solo respiró hondo, como quien cuenta mentalmente los segundos antes de hacer un movimiento decisivo. ¿Tiene algo que decir en su defensa?, preguntó el juez con una mueca que no intentaba disimular. Se produjo un silencio denso. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como evaluando la escena, y entonces dejó escapar una sonrisa tan leve que apenas fue perceptible. El murmullo volvió a recorrer la sala. No era una sonrisa de nervios, era otra cosa. Algo que nadie esperaba en alguien acusado y humillado públicamente. El juez golpeó nuevamente el mazo. «Si no va a hablar, procederemos con...» Pero no terminó la frase. Ella levantó la mano, interrumpiéndolo con una calma que parecía imposible. Sus palabras fueron claras, sin titubeos. «Hablaré, pero cuando todos aquí estén preparados para escuchar la verdad». Ese simple enunciado bastó para que el ambiente cambiara. El fiscal la miró con desdén, seguro de que en pocos minutos la dejarían en ridículo. El juez, en cambio, sintió una leve incomodidad, aunque intentó ocultarla bajo otra sonrisa irónica. Lo que nadie sabía era que, detrás de ese silencio calculado, se escondía una carta tan poderosa que estaba a punto de voltear toda la partida. El fiscal se puso de pie con un ademán teatral, como si estuviera en un escenario y no en una sala judicial. Caminó lentamente hacia el centro, papeles en mano, y con una voz que buscaba más impresionar al público que al juez, comenzó su discurso. «Señoría, esta mujer ha demostrado, con sus actos, una clara falta de respeto hacia la autoridad. No solo se negó a obedecer órdenes directas de un oficial, sino que además puso en riesgo un operativo en curso». Su tono estaba cargado de acusaciones que, para cualquiera que no conociera la historia, sonaban convincentes. «Tenemos testigos», continuó, «reportes oficiales y la declaración del propio agente afectado. Todo apunta a una misma conclusión. La acusada cree que está por encima de la ley». El juez asintió levemente, como si cada palabra fuera un clavo más en el ataúd de la defensa. El público, en silencio, parecía absorber cada frase del fiscal. Algunos asentían, otros susurraban entre dientes, y había quienes lanzaban miradas de juicio hacia ella, como si su culpabilidad ya estuviera escrita. Ella, sentada, escuchaba cada palabra sin parpadear. No mostró sorpresa ni rabia. Era como si ya hubiera escuchado ese guión antes, y supiera que estaba a punto de desmoronarse. El fiscal, sintiéndose ganador, remató: «No podemos permitir que personas así desafíen la autoridad sin consecuencias. Hoy, más que nunca, necesitamos un ejemplo claro de que la ley se respeta». Se retiró a su asiento con un gesto de satisfacción, convencido de que había sellado el destino de la acusada. El juez, con una sonrisa casi cómplice, se inclinó hacia adelante. «Bien, creo que está todo bastante claro. Pero, antes de proceder,
Le daremos la oportunidad a la acusada de responder. Aunque, francamente, no veo cómo podría. Ella se levantó lentamente. El crujido de la silla rompió el silencio como un disparo. Dio un paso hacia adelante, sin prisa, y clavó la mirada en el juez. «Usted dice que la ley se respeta», dijo con una voz tan firme que resonó en cada rincón. «Pero, ¿qué pasa cuando quienes deben respetarla son los primeros en romperla?» Un murmullo recorrió la sala. El fiscal frunció el ceño. El juez, aunque intentó mantener su compostura, perdió por un instante su gesto seguro. Ese fue el primer golpe, la primera grieta en el muro que creían impenetrable. Ella dio otro paso al frente, y la tensión en la sala se volvió casi palpable. No necesitaba alzar la voz. Cada palabra salía con una claridad que obligaban a escucharla. «Dicen que puse en riesgo un operativo en curso», repitió, como si saboreara la acusación. «Pero resulta curioso que ese supuesto operativo no figure en ningún reporte oficial de la fecha en que me detuvieron». El fiscal abrió la boca para interrumpir, pero el juez levantó la mano indicándole que guardara silencio. «Y no solo eso», continuó ella, con una leve inclinación de cabeza. «El agente que me arrestó declaró bajo juramento que estaba presente en la escena, cuando, según el registro de su patrulla, se encontraba a 20 kilómetros, atendiendo otro incidente». Un murmullo de sorpresa se extendió por el público. Varias personas comenzaron a girar la cabeza, buscando confirmar si habían escuchado bien. «No puede ser», susurró alguien en las últimas filas. Ella siguió, con el mismo tono sereno pero cortante. «¿Y qué decir del famoso desacato? ¿Mi delito fue pedirle al oficial que se identificara antes de obedecer una orden verbal? Porque eso no es desacato, señor juez. Eso es un derecho básico». El fiscal apretó los puños. El juez frunció el ceño, ahora visiblemente incómodo. «Aquí está el reporte de la patrulla y el video de la cámara de seguridad de la calle», dijo ella, levantando un sobre cerrado. «Los presento como prueba». El juez vaciló un segundo antes de aceptar el sobre. Lo colocó sobre la mesa, pero no lo abrió de inmediato. Ella aprovechó ese silencio para clavar el segundo golpe. «No vine aquí a inventar historias, vine a desmontar las suyas». El público estaba dividido. Algunos mantenían el escepticismo. Otros empezaban a mirarla con una mezcla de respeto y curiosidad. El fiscal, por primera vez, parecía menos seguro de su victoria. Lo que nadie sospechaba era que esas pruebas eran solo el comienzo. Aún quedaban cartas por jugar, y una en particular que dejaría a todos sin aliento. El juez dejó el sobre a un lado, intentando recuperar el control de la situación. «Bien, revisaremos esas pruebas en el momento apropiado», dijo con tono forzado, como si no quisiera concederle protagonismo. Pero ella no retrocedió. Caminó lentamente hasta situarse justo frente a la mesa del juez. Ese movimiento, tan simple, fue suficiente para que el público se inclinara hacia adelante, expectante. «Con el debido respeto, señoría, el momento apropiado es ahora, porque mientras más tiempo se retrase, más fácil será que la verdad se diluya entre papeles y tecnicismos». El juez abrió la boca para responder, pero el fiscal intervino. «Esto es un claro intento de manipular el proceso. Solicito que se le ordene volver a su lugar y...» «No», lo interrumpió ella, sin mirarlo siquiera. «Solicito que el video se reproduzca ahora, aquí, delante de todos». La firmeza en su voz no admitía discusión. El juez dudó unos segundos, y esa duda fue la primera señal de que su autoridad comenzaba a tambalear. Finalmente, con un suspiro impaciente, ordenó que conectaran el material. La pantalla de la sala cobró vida. El video mostraba una calle tranquila, hasta que un vehículo policial se detuvo bruscamente. La cámara de seguridad marcaba la hora, 14:12. En ese momento, la supuesta acusada aparecía hablando con un transeúnte, cuando un agente bajó del vehículo y se acercó. Ella levantó la mano, visiblemente calmada, y el audio captó con claridad. «Identifíquese, por favor». El agente, lejos de responder, la empujó contra la pared y la esposó. Ninguna advertencia, ninguna explicación. Un silencio helado llenó la sala. El fiscal tragó saliva. El juez miró el video con el ceño fruncido, mientras el público comenzaba a murmurar con indignación. Ella aprovechó el momento. «Ese es el desacato del que hablan. Pedir que me digan quién me está dando una orden. ¿Ese es un crimen, señor juez?
El juez no respondió. No podía. Su rostro, antes confiado, ahora estaba rígido, buscando una salida que no llegaba. Y aunque aquel video era contundente, lo que venía después haría que toda la sala olvidara incluso ese momento. El murmullo en la sala se transformó en un oleaje de comentarios apagados. El juez golpeó el mazo para pedir silencio, pero su voz ya no sonaba tan firme como antes. Ella, de pie frente a todos, desplegó sobre la mesa 3 carpetas gruesas, cada una marcada con un número. «Quiero que éstas se agreguen al expediente», dijo sin pedir permiso. «Son documentos oficiales obtenidos por solicitud pública». El fiscal soltó una carcajada corta, nerviosa. «Documentos que seguro usted ha interpretado a su conveniencia». Ella lo miró apenas un segundo, como si su interrupción fuera irrelevante. «Carpeta 1», anunció. «Registro GPS de la patrulla del agente que me arrestó. Aquí está el detalle de su ubicación minuto a minuto». Y como pueden ver, abrió el mapa impreso. No estaba en la escena hasta 12 minutos después de que, supuestamente, yo interfiriera en su operativo inexistente. Algunas personas en el público soltaron un «¡Ah!» involuntario. El juez miró los papeles y frunció el ceño. «Carpeta 2», continuó. «Reporte interno del Departamento de Policía. En él se menciona que el día de mi arresto no había ningún operativo asignado a ese sector. Ninguno». El fiscal intentó objetar, pero el juez levantó la mano para que se callara. «Carpeta 3». Su voz bajó, pero cada palabra cortó el aire. Declaración jurada de un testigo presencial, que no fue citado ni mencionado en el informe oficial. Aquí se describe, con lujo de detalle, cómo el agente me detuvo sin justificación y cómo otros 2 oficiales presentes no intervinieron para detener el abuso. El juez hojeó rápidamente las páginas. El fiscal, ahora sudando, buscó entre sus papeles algo que pudiera contrarrestar la información. No encontró nada. Ella dio un paso atrás, como quien deja que el peso de las pruebas hable por sí mismo. 3 pruebas, señoría. 3 mentiras desmontadas. Y todavía no hemos llegado a lo más importante. El público guardó silencio, expectante. Había una sensación clara en el aire. La balanza comenzaba a inclinarse, y no precisamente a favor de quienes ostentaban la autoridad. El juez cerró las carpetas con un gesto tenso. Intentaba aparentar calma, pero sus dedos golpeaban la mesa de forma involuntaria. El fiscal se inclinó hacia él, susurrándole algo al oído, pero la acusada no apartó la vista de ninguno de los dos. «Hasta aquí hemos hablado de contradicciones y omisiones», dijo ella con voz firme. «Pero lo que voy a mostrar ahora no es una interpretación. Es un hecho imposible de negar». Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja metálica. Al abrirla, extrajo una memoria USB. El fiscal se levantó de golpe. «¡Objeción! No tenemos constancia de ese material y...» «Precisamente», lo interrumpió ella, «porque intentaron que no existiera». El juez frunció el ceño. «Explique». «Esta memoria contiene una grabación realizada desde el propio dispositivo de comunicaciones del agente que me arrestó», dijo ella, con un control absoluto del momento. Un archivo que, curiosamente, no aparece en el registro oficial de evidencias. Hubo un murmullo inmediato en la sala. El juez dudó unos segundos, pero finalmente ordenó que se proyectara el contenido. En la pantalla apareció la imagen de una cámara corporal. El agente, claramente identificable, hablaba por radio antes de llegar a la escena. «Voy a detenerla, no importa lo que esté haciendo. Tengo órdenes de darle un susto». La frase retumbó en la sala. Hubo exclamaciones, murmullos, incluso un par de gritos de indignación. El juez se inclinó hacia adelante, incrédulo. La grabación continuó. El agente se acercaba, ignorando cualquier protocolo, y decía en voz baja apenas audible: «A ver si así aprende a no cuestionar órdenes». El video se detuvo. Silencio absoluto. El fiscal estaba pálido, buscando desesperadamente una justificación. Ella cerró la caja y la colocó sobre la mesa del juez. «Ese es el verdadero motivo de mi arresto. No un operativo, no un desacato, sino una represalia personal». Por primera vez, el juez no tenía respuesta, y aunque nadie lo sabía aún, lo que ella estaba a punto de decir llevaría el caso a un nivel que ni siquiera el fiscal habría podido imaginar. El juez respiró hondo, como si intentara recomponerse. El fiscal, en cambio, parecía al borde de la derrota.
aunque todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Ella dio un paso al centro de la sala, girando lentamente para mirar a cada persona presente. «Hasta ahora he hablado como ciudadana», dijo con calma, «pero llegó el momento de decirles quién soy realmente». Un silencio expectante se apoderó de la corte. Incluso quienes habían llegado solo por curiosidad contenían la respiración. Ella metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña cartera de cuero. La abrió frente a todos. El destello metálico de una insignia hizo que varios se levantaran de sus asientos para verla mejor. «Mi nombre es», pronunció claramente, «General de División de las Fuerzas Armadas de este país». Hubo un murmullo ensordecedor. Algunos exclamaron en voz alta. Otros se quedaron con la boca abierta. El juez se quedó inmóvil, sus ojos fijos en la placa, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. «Lo que significa», continuó ella, «que no solo tengo la obligación moral, sino también el deber legal de denunciar cualquier abuso de autoridad, venga de quien venga. Y sí, eso incluye a oficiales de policía y, si es necesario, a los mismos tribunales». El fiscal intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La autoridad que creía tener sobre ella se había evaporado. «Ahora entienden por qué había tanto interés en callarme», añadió, con un tono que combinaba firmeza y desdén. No era una simple mujer insolente, era alguien que podía hacer caer a más de un uniforme manchado. El público estalló en aplausos y gritos, ignorando por un momento la formalidad de la corte. El juez golpeó el mazo una y otra vez para pedir orden, pero su voz sonaba ahogada, como si él mismo sintiera que ya no mandaba allí. Ella guardó la insignia con un gesto tranquilo. «Y si creen que mi rango me protege, se equivocan. Aquí estoy, de pie, sin privilegios, enfrentando un sistema que quiso doblegarme. Pero les aseguro algo, no soy yo la que va a salir derrotada de esta sala». La tensión había alcanzado un punto de no retorno. Lo que vendría ahora no sería solo una defensa, sería una acusación directa contra quienes creían intocables. El juez seguía golpeando el mazo, pero el eco ya no imponía respeto. El público estaba de pie, algunos indignados, otros fascinados, todos atrapados por lo que estaba ocurriendo. Ella, en el centro de la sala, se convirtió en el punto fijo de todas las miradas. «Quiero que todos aquí entiendan algo», dijo, proyectando la voz con fuerza. «Esto que me hicieron a mí, se lo han hecho a cientos, tal vez miles de personas que no tienen cómo defenderse, personas que no tienen un rango, una placa o un equipo legal, personas que son calladas, humilladas y muchas veces destruidas por el mismo sistema que debería protegerlas». El juez intentó interrumpirla. «Señora, este no es el lugar para discursos políticos». «¿Políticos?», lo cortó ella, avanzando un paso. «Esto es personal, señoría, pero no solo mío, también de la madre que perdió a su hijo por una detención ilegal, del joven que pasó meses en prisión por un crimen que no cometió, de cada ciudadano que sabe que, aquí, la verdad no siempre gana, sino el que grita más fuerte o tiene más conexiones». La sala estalló en murmullos de aprobación. Algunos asentían con rabia contenida. «Hoy ustedes me ven aquí, resistiendo, pero la mayoría no puede hacerlo, porque cuando no tienes rango, no tienes voz, y cuando no tienes voz, te borran». El fiscal, visiblemente nervioso, comenzó a ordenar sus papeles como si quisiera huir del lugar. El juez, aunque intentaba mantener la compostura, ya no podía ocultar que estaba siendo desafiado frente a todos. «Por eso no me voy a callar», continuó ella, «porque si yo, que tengo medios para defenderme, permito que esto quede impune, mañana será otro, y después otro, y así hasta que nadie se atreva a cuestionar nada». Un hombre del público gritó: «¡Diles todo!». Ella lo miró y asintió. «Lo voy a hacer, y voy a dejar constancia pública de cada nombre, cada abuso y cada mentira que intentaron ocultar en este caso». Era más que una defensa. Era una advertencia directa, una ruptura en la fachada del poder. Y a cada palabra, el miedo cambiaba de bando. La tensión en la sala era tan densa que parecía cortar el aire. El juez, con el rostro rígido, miraba alternativamente a la acusada y al fiscal, como si buscara una salida que no implicara derrumbar todo el proceso. Pero sabía que cualquier decisión que tomara sería observada, cuestionada y recordada.
Ella dio un paso hacia su mesa, recogió las carpetas de prueba y las sostuvo en alto. Aquí está la verdad. Aquí están las pruebas que ustedes intentaron enterrar. No se trata de si me caigo bien o no, señoría. Se trata de si la justicia existe más allá de este mueble de madera. El juez apretó los labios. El fiscal, desesperado, se inclinó hacia él. Podemos pedir que se declare inadmisible, susurró, apenas audible, pero la acusada lo escuchó. Inadmisible, repitió con ironía. ¿Desde cuándo la verdad se vuelve inadmisible en un tribunal? Hubo risas y murmullos entre el público. El juez golpeó el mazo, pero no logró silenciarlos por completo. Ella se acercó aún más, hasta quedar a menos de 1 metro del estrado. Hoy, señoría, usted tiene 2 opciones. Puede proteger a sus colegas y cerrar los ojos. O puede hacer lo correcto y abrir una investigación que llegará hasta donde tenga que llegar. No le voy a mentir. Si elige lo primero, yo me encargaré de que cada medio de comunicación sepa lo que pasó aquí. Ese fue el golpe final, el desafío directo. El juez la miró fijamente. Por un momento, pareció que iba a estallar de furia, pero en su mirada había algo más: miedo. Miedo a las repercusiones, a ser parte visible de un encubrimiento que ya no podía controlarse. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. El público, el fiscal, los asistentes, todos esperaban. Era el instante decisivo. El juez tomó aire. Sus manos temblaban ligeramente. Finalmente, dejó el mazo sobre la mesa. Ordenaré una suspensión inmediata del proceso, dijo con voz grave, y abriré una investigación interna sobre las pruebas presentadas. El público explotó en aplausos y exclamaciones. El fiscal se desplomó en su silla, derrotado, pero ella no sonrió. Sabía que esto era apenas el comienzo. La multitud se agolpaba en los pasillos cuando ella salió del tribunal. Algunos intentaban estrecharle la mano, otros solo le daban una mirada de respeto silencioso. El ruido de las cámaras y las preguntas de los periodistas llenaban el aire. Pero ella siguió caminando, sin detenerse, hasta llegar a la calle. Allí, en la acera, la esperaba una mujer mayor. No necesitaban palabras. Se abrazaron con fuerza, como si ese gesto fuera la verdadera victoria del día. Ella cerró los ojos, respiró hondo y por un instante dejó que el peso de toda la tensión se esfumara en ese contacto. Sabía que ibas a ganar, susurró la mujer. No gané yo, respondió separándose un poco. Ganamos todos los que no tienen voz. Un periodista logró acercarse y le preguntó en voz alta: «General, ¿qué piensa hacer ahora?». Ella lo miró fijamente, con una calma que transmitía más que cualquier discurso. Seguir hablando, seguir denunciando, y asegurarme de que ningún tribunal, ningún uniforme y ninguna autoridad olviden que la ley no es un arma contra el pueblo, sino su escudo. Las cámaras captaron cada palabra. El video de su declaración se viralizaría en cuestión de horas, no porque fuera una figura con rango, sino porque había dicho lo que muchos llevaban años queriendo gritar. Antes de alejarse, miró directamente a una de las cámaras. Si esta historia te tocó, compártela, porque mientras más personas sepan lo que pasó aquí, menos podrán esconderlo. Se dio la vuelta, caminando hacia un futuro que ya no pertenecía solo a ella. Cada paso era un recordatorio de que su lucha no había terminado, que apenas estaba comenzando. El abrazo, las palabras, el aplauso, todo quedó atrás, pero el eco de lo ocurrido en esa sala resonaría durante mucho tiempo, dentro y fuera de esas paredes. Porque esa tarde, en un tribunal que creía tener todo el poder, una sola mujer había demostrado que la verdad, cuando se sostiene con firmeza, puede poner de rodillas a todo un sistema.